Don Hugo Iriart tomó posesión de la silla 18ª de la Academia Mexicana de la Lengua el 8 de mayo de 2014. Antes había pertenecido a don Silvio Zavala y su primer ocupante fue don Joaquín Casasus. El día de hoy, don Hugo Iriart alcanza el 80 aniversario de su gloriosa edad. En pleno uso de sus facultades y en la cima de su talento creador. En los testimonios siguientes, don Adolfo Castañón, don Diego Valadez, doña Silvia Molina, don Rodrigo Martínez Barax y doña Liliana Weinberg darán fe de los diversos aspectos de la vida y la obra de un escritor proteico que todo lo transforma con la magia de su imaginación. Filósofo, sabio, niño, duende, inteligencia y alegría son términos que aparecen constantemente en las palabras que vamos a escuchar. Hugo es un autor que escapa a las inmediatas clasificaciones y es el más joven de nuestros escritores. Consejero a pesar suyo, maestro socrático que hace de cada conversación una obra de arte, su pertenencia a la Academia Mexicana de la Lengua honra a la corporación y honra al idioma. Feliz cumpleaños, muy querido Hugo Iriart. Y para celebrarlo adecuadamente y para celebrar con él, me permito leer un fragmento de su novela Galaor, donde Hugo Iriart, nada más y nada menos, que vuelve a escribir en sus gloriosos 30 años una novela de caballerías. Y dice lo siguiente que puede ser aplicado a él y que debe ser aplicado a nosotros todos los días de la vida. Los caballeros andantes no miramos las cosas con los ojos propicios para su comprensión, ni ponderamos nuestros actos en la medida adecuada. El peldaño del caballero andante no es capaz de cuerdo vislumbre y traza destinos febril y apasionadamente equivocados. Soy Adolfo Castañón y este es un texto que forma parte del homenaje que la Academia Mexicana de la Lengua le rinde a don Hugo Iriart en el 80 aniversario. El homenaje ha sido coordinado por nuestro compañero don Vicente Quirarte. El nombre de Hugo Iriart Urdanibia. Hugo viene de una raíz germánica. Es hipocorístico de uno de los muchos nombres compuestos cuyo primer elemento es Hugi, de Hu, espíritu, inteligencia, razón, pensamiento, mente. Uno de los dos cuervos que acompañan a Odín se llama Hugin, el pensamiento. Hugo es plural. Hay una veintena de Hugos. El obispo de Grenoble, 1053-1132, el abate de Cluny, 1109, el obispo de Lincoln, santos, mártires, monjes, ermitaños. Tal vez algunos de ellos conviven bajo la piel de nuestro Iriart. A su vez, Iriart es un apellido proveniente del norte de Europa, de origen vasco, significa entre poblados, entre espacios, como dice Gutiérrez Tibón en su diccionario etimológico comparado de apellidos y antes de nombres.
Está emparentado con Iriarte. Urdanibia es un apellido noble que se registra en Pamplona. Significa lugar de jabalíes o vado de jabalíes. No es casual que uno de sus mejores libros de ensayo, Discutibles Fantasmas, del 2001, lleve una portada con un jabalí dibujado por Rodolfo Nieto. En el nombre de Hugo Iriart Urdanibia, las letras H y U se repiten y figuran tres torres que dominan el tablero de las otras letras. La U de Hugo parece reflejarse en la U de Urdanibia. La quinta vocal es una vocal cerrada que se puede alargar con la diéresis y que modifica su sonido hacia la G en la W. Mientras que el nombre de Hugo se puede imaginar como una palabra azul oceánico, Rimbaud la siente verde. A la voz Iriart, yo me la imagino verde y boscosa, mientras que el apellido Urdanibia lo siento como una fisura o grieta, como una honda barranca que lleva al fondo de la tierra desde la U hasta la V que se adentra en ella. Hugo tiene el nombre del poeta que se apellida Hugo y se llamó Víctor, y al igual que él, ha cantado un mundo hecho de ensayos. Disertación sobre las telarañas, sobre la naturaleza de los sueños, discutibles fantasmas, el arte de perdurar, además de novelas como Galaor, Cuadernos de Gofa, La destrucción de todas las cosas, El águila y el gusano, obras de teatro, La ginecomaquia, Tablero de pasiones, de juguete, simulacros, intimidad, Las palabras de la tribu, Ámbar, Minotastasio y su familia, Camilla, Casandra, guiones, apuntes, notas, apostillas, por ejemplo, las que puso a las canciones de Cricri, misceláneas verbales, dibujos, juegos que están todos escritos en un idioma original. Hugo Iriart es un escritor que se encontró desde muy joven con un estilo propio, una forma sui generis de expresión, un modo inimitable de andar y de flotar en el aire del lenguaje. En su primera novela, Galaor, publicada en 1972, cuando tenía 30 años, aparece ya esa reinvención del lenguaje, del mundo y de la tradición que salta sin problema de la oralidad a la escritura en una fábula capaz de sostener la atención del lector con la recreación y resurrección de lo tradicional medieval, envuelto en la mirada y el decir de una pluma que se sostiene libremente en el aire. El mundo país inventado por el arcipreste Iriart a lo largo de sus sucesivas obras va avanzando desde las edades doradas como las de Galaor y los Cuadernos de Gofa hasta los días crueles de nuestra época, la destrucción de todas las cosas o el águila y el gusano. Cuadernos de Gofa es un homenaje a Heródoto y Julio Verne, inspirado en la lectura de Edward Gibbon, Georges Dumézil, Alfonso Reyes y tal vez en El Rey Ubu de Alfred Jarry. Es una obra construida tentacularmente como una pirámide circular y que podría justificar la asociación entre la inteligencia de Hugo Iriart y la de ese pulpo alemán capaz de ganar apuestas, como el propio Hugo. En Cuadernos de Gofa, el juego, el teatro, la parodia, el simulacro alucinante alcanzan un clímax de hilarante y saludable desacralización. Algo de este vuelo recuerda el del murciélago a mediodía, para tomar el título de Luis Ignacio Helguera, uno de sus jóvenes lectores más agudos y con quien Hugo Iriart tiene no pocas afinidades, como el ajedrez, la música y la devoción por la infancia. La Hugósfera está hecha de ensayos
en la acepción filosófica y teatral y de narraciones en las que respira la infancia. Iriart nunca deja de tener la frescura del niño que se ríe de sus maestros, como cuando tuvo que, lo cito, faltar a clases con Elide Gortari porque su voz y su figura, combinadas con lo que iba diciendo, me provocaban ataques incontenibles de risa. Hugo Iriart es dueño de una mirada amplia y nítida, de un oído musical, de un prustiano olfato memorioso, de un tacto elegante como el de Fantomas y de un gusto que demuestra su estilo y su autodidacta y hedonista arte de vivir. A esos 5 sentidos se añade el sentido del humor, que es de hecho una de las líneas características de la fisonomía intelectual de este proteico polígrafo, cuyo aliado, en el sentido del Don Juan de Carlos Castaneda, parece ser el pulpo. Si la atención y la curiosidad son rasgos del niño, lo son de este filósofo o aprendiz de filósofo o sabio sin más, que supo reconocer a sus maestros en las personas de José Gauss, José María Gallegos Ocaful, Alejandro Rossi, Emilio Uranga, y de ese otro filósofo joven, muerto trágicamente, que fue el otro Hugo, Hugo Margain Charles, su amigo, con quien sostuvo y sostiene diálogos, relaciones y afinidades manifiestos en su obra. El niño se hace preguntas. Y una de las cuestiones que lo mueven es la de la existencia de Dios. La fidelidad a esta incertidumbre aparece en uno de sus últimos libros, Lo Diferente, cuyo subtítulo, Iniciación en la Mística, parecería discutible, donde dialoga con ellos y al hacerlo lo hace también con Platón, Aristóteles, Pascal, William James, Nietzsche, Wittgenstein y desde luego Dios. Porque al niño Hugo Iriart no le satisfacían los juegos de niños y quería andar con los grandes, y de ese andar es reflejo y efecto esa peculiar forma de ensayar o de flotar, como él dice, que es la suya. Su conversación fluye como la música de la flauta que produce un encantador de serpientes. Cuando deja de tocar, cuando termina su discurso, nos damos cuenta de que en realidad la magia del pensamiento que sentíamos nacer en nosotros como si fuera nuestra era la suya. Esa magia capaz de arrancar al lector de su condición de atento reptil. Es la magia infecciosa del juego, pues Hugo es ante todo un homo ludens, un hombre que juega con su sombra y con la de los demás. No es extraño entonces que, al pensar en Hugo Iriart, pensemos en un duende, en un gnomo milenario que conoce los secretos de la tierra y de sus elementos, en un duende que tiene duende. Felicidades, Hugo Iriart. Son muchos los caminos que imaginé para empezar a hablar de Hugo Iriart. Tal vez recordar que la primera vez que vi su nombre fue muy poco después de mi llegada a México, en 1982, en la cartelera del Museo Carrillo Gil, donde se anunciaba la representación de Ecuba la Perra, esa extraordinaria puesta en escena que él ideó a partir del teatro de títeres. O cuando años después coincidimos con Margot Glantz y él en Guanajuato para un congreso de estética, seguido de una cena donde conversaron animadamente ambos y yo me dediqué a escucharlos deslumbrada. O tal vez recordar todos los años en que la lectura de los ensayos de Hugo Iriart, sus propias caracterizaciones del género, me han acompañado en mis propias búsquedas en torno al ensayo. Pero quiso la casualidad, y lo que voy a plantear es un poco juguetón, que me encontrara yo con dos retratos. Uno, el del propio Hugo Iriart, y otro, el de Rembrandt. Y que me llamara poderosamente la atención la coincidencia entre ambos retratos.
En efecto, encuentro un extraordinario parecido entre este retrato fotográfico de Hugo Iriart y este autorretrato del Rembrandt maduro. Aunque, como se verá, no me refiero de ninguna manera a un parecido meramente superficial. Aclaro que, en mi opinión, buscar este parecido no implica tanto trazar una correspondencia fisonómica como descubrir la hondura de la mirada, la determinación de la mirada, la expresión de la mirada del artista. Y como muestra de ello, he aquí también este autorretrato de Rembrandt pintor, que nos conduce a preguntarnos qué miran, o mejor, qué imaginan. Porque ya el propio Hugo Iriart nos ha dicho que es preferible entender por imaginar no la operación de imágenes mentales y su cine interno, su ver, que es limitado y se presta a confusión, sino la operación peculiar con eso que sé de las cosas, las personas y las situaciones. Imaginar no es, dice Hugo Iriart, percibir imágenes dentro de nosotros. El que imagina no percibe nada, no ve nada. El que imagina hace algo peculiar, distinto de percibir, que se llama imaginar y que consiste en conjeturar posibilidades concretas o particulares a partir de las regularidades implícitas en los conceptos que empleamos. Imaginar es entonces actividad de la imaginación, mientras que concebir, aclara Hugo Iriart, es un arte de la inteligencia. Me pregunto entonces ante estos dos retratos, ¿miran, piensan, imaginan? El pensar es lento, esforzado, gobernado, nos dice Iriart, mientras que el imaginar es relampagueante, gratuito, ingobernable. Su expresión es la del que reconoce y recuerda, pero también la del que sorprende y se sorprende, ya que toda sorpresa engendra un misterio, un enigma por resolver. ¿Qué está pasando? Ellos nos examinan con deliberación. Ellos nos descubren, nos retratan desde la mirada oculta en sus retratos. Nos comunican lo que son capaces de ver más allá de su mirada y nos imaginan. Nos sentimos descubiertos por ellos, interpelados por su mirar imaginante, bañados por la luz y la dimensión de su mirada. Vivir es persistir en buscar la gota de lo sorprendente en el mar de lo esperable. Un ver activo, un ver que busca, un ver que nos descubre, que resuelve y al resolver complica, reabre el quehacer de la imaginación. De allí que Hugo Iriart interpele, invite, nos integre y dialogue con nosotros, lectores y espectadores, en su deliberación imaginante. Porque en efecto los ensayos de Hugo Iriart son siempre hospitalarios, hablan con nosotros, se dirigen a nosotros, como que nos miraran. Iriart construye también el lugar donde el lector y el espectador puedan captar la deliberación estética del artista. Iriart nos da a leer sus ojos, como diría Quevedo, y nos comenta: deliberas imaginando, deliberas sobre lo incierto y lo posible. Ve, lector, espectador, con los ojos de la mente. Pero ¿cómo ve un artista? Es un ojo que piensa, es un ver viendo, un ver para crear, una deliberación artística que va haciendo imagen, un ver para hacer, un hacer como forma del ver y del decir. Los ojos del artista están imaginando imágenes. Toda sorpresa engendra un misterio, un enigma por resolver. Hugo Iriart nos ha dejado, como Montaigne, un autorretrato hecho a través de las palabras. Su autorretrato combina la nube y el reloj de Cardosa, las artes espaciales y las artes temporales. Vemos un autorretrato hecho con palabras
como un paradójico oficio de suspensión del antes y el después, porque el lenguaje es tiempo, irreversible tiempo, como lo afirmó Borges, aplicado a captar lo intemporal. Su autorretrato busca compartir el quehacer de todo artista, que es en el fondo dictar algunas notas para cifrar el refinado arte de perdurar. Un autorretrato hecho de mundo, hecho de sus gustos y de sus reconocimientos, como el otro poema de los dones de Borges. Su autorretrato, como sus ensayos, nos da una permanente interrelación entre palabra e imagen, escolopendra que se desenvuelve y camina en todos los sentidos, que se abre, despliega y avanza en trenes, en paisajes, en viajes, que se asoma a otras dimensiones y otros lugares y sonidos y sabores y olores para celebrar la vida e invitarnos a abrirnos a nuevos enigmas y misterios por resolver. Recordemos las primeras palabras de su autorretrato. Me gustan los trenes y los hoteles breves, ver desarrollarse el paisaje en los viajes por tierra y el arroz con chícharos en las fondas mexicanas. Y el limpio y recién nacido olor del pasto recién cortado y las grietas del pavimento que yo también evitaba de niño al caminar, el ejemplo de Kant del vuelo de la paloma y los popotes de papel, y el solo de flauta al comienzo del Teniente Guillé de Prokofiev, que me trae memoria de alegría infantil, y las puertas ocultas en libreros o chimeneas. Agradezco mucho la oportunidad de participar junto con otras queridas y otros queridos colegas de la Academia Mexicana de la Lengua en este tan merecido y tan sentido homenaje que todos rendimos a don Hugo Iriart. Saludo a ustedes con mucho afecto y a continuación haré algunas reflexiones sobre la obra de don Hugo y en particular retomaré algunos de sus textos que ilustran muy bien la grandeza de su prosa. Conmemoramos y celebramos los 80 años de vida y los 50 de producción ininterrumpida de don Hugo Iriart. En su caso, es posible hablar de la juventud a los 80, porque él, como los de su estirpe literaria, se rigen por una regularidad que emancipa la edad del tiempo transcurrido y la asocia a la fuente rejuvenecedora de la creatividad. No hay secreto de la juventud en quienes abrevan lozanía en su propia prosa, renovada y fresca, como sucede con don Hugo. Hace 5 décadas, en 1972, nacieron Galaor y La Ginecomaquia. Ambas obras anunciaban la aparición de un novelista y de un dramaturgo que luego nos regalaría horas de lectura deleitosa y experiencias escénicas inolvidables. Al celebrar su 80º aniversario, Hugo sigue en la plenitud de un ejercicio creativo deslumbrador, como muestra su producción más reciente, de entre la que destaco 3 obras. En su orden de aparición son Capitán Nemo en 2014, El juego del arte en 2015 y en 2021 Lo diferente. La primera se subtitula Introducción a la política, la segunda Introducción a la estética y la tercera Iniciación en la mística. En las 3 están presentes la intensidad literaria, la vocación filosófica y las convicciones éticas del autor. Para esta ocasión, retomo solo al Capitán Nemo, por lo sugerente que me resulta el tema, y selecciono textos brevísimos que muestran la frondosidad de su prosa, la precisión de sus ideas y la solidez de sus principios, con los que teje un relato ingenioso y cautivante.
Con evocaciones de Melville, Orwell y Verne, e incluso de la Biblia, la historia gira en torno a la relación de un científico, el profesor Aronnax, y un dictador, el capitán Nemo, a bordo del sumergible Nautilus. En el vertiginoso y ameno relato, el colosal espacio de la nave, a la vez cetácea, es el escenario donde Hugo Iriart y sus personajes reflexionan con elocuencia y sin ambajes sobre el poder político. Dejo ahora la palabra a nuestro autor y selecciono primero 5 aforismos sobre la política. En política no hay grandeza sin riesgo, ni éxito sin oportunidad. La política es ritual y simbólica. La política no es solo razón, sino intuición. La vida política está en equilibrio inestable, como la dinamita. Todo poder dictatorial provoca paranoia. Y ahora, déjenme que vayamos a retomar algunos fragmentos que ilustran acerca de las luces y las sombras de la democracia, pues en política no existen absolutos. Dice así Hugo Iriart: elegir es favorecer y excluir simultáneamente. La democracia no consiste en elegir bien o mal, sino en hacerlo de manera legítima. La pasión que desata la lucha por el poder obnubila la razón. El triunfo de la razón y la aplicación del método científico para dirigir una sociedad pueden originar buenas democracias u horrendas dictaduras. Hasta aquí parte de sus importantes expresiones sobre la democracia y concluyo con esta: las convicciones democráticas chocan con el espíritu mesiánico. Veamos ahora un diálogo entre el demócrata y el dictador. Es estremecedor. El profesor Aronnax le espeta a Nemo: usted es un hombre deslumbrado por sus propios ideales. Usted mira con tanta intensidad aquello en lo que cree, y eso brilla tanto que ya no puede ver lo que está cerca de usted. Ya no puede ver los medios. Se ha convertido en una persona capaz de hacer cualquier cosa, no por desenfreno o codicia, sino por su generosidad, por sus ideales. A lo que Nemo, desconcertado, replica: el que manda no puede tener vacilaciones ni fisuras. Y alguien tiene que asumir la responsabilidad de mandar, porque si no, no habríamos hecho nada. Seguiríamos cazando animales y viviendo en cavernas. Usted dice que los ideales son peligrosos. Estoy de acuerdo, pero le digo que también es peligroso, más peligroso, vivir sin ideales, porque se vive expuesto al apetito ciego del poder, sometido a la codicia destructora de los demás. Vivir es luchar, profesor. ¿Qué les parece este diálogo? Para concluir, traigo a ustedes el gran axioma de Iriart: la fe ciega en que se posee la verdad definitiva y en que hay que imponer las ideas a los demás se llama fanatismo. Estas son, señoras y señores, algunas de las muchas reflexiones y expresiones afortunadas que aparecen en la obra El Capitán Nemo. Cada aforismo, cada párrafo es material para un ensayo. Los he seleccionado para mostrar la riqueza conceptual de la obra. Gracias, Hugo querido y admirado, por esta lección de realismo político. Con tu luz nos iluminas. Acerca de la juventud, hay muchas expresiones tópicas.
pero en este tu 80º aniversario nos ofreces como ejemplo tu estilo personal de juventud. Muchas felicidades. Hola, qué gusto estar con ustedes en este homenaje por los 80 años de nuestro querido y admirado Hugo Iriart. Escribí un texto para Hugo, se llama Mi amigo Hugo Iriart. Dice así: tuve el privilegio de conocer a Hugo Iriart hace como 30 años, gracias a Enrique Florescano, mi jefe en la Dirección de Estudios Históricos del INA, en el Castillo de Chapultepec, porque Hugo necesitaba un historiador para ayudarlo a hacer una obra de teatro sobre la historia de México. Gustoso me integré al equipo. Hugo quería contar la historia con títeres y figuras de cartón cortado, y nos pusimos a hacerlos entre todos. Yo contribuí con un texto titulado Historia de México a cámara rápida, en el que comencé en los lejanos tiempos de Pangea, cuando la Tierra era habitada por dinosaurios, y nos pusimos a cortar figuras de dinosaurios en cartón y nos volvimos maestros en el uso del peligroso cúter. Nos reuníamos a trabajar en una grande sala vacía del edificio de la Biblioteca de México, en la Ciudadela. Y durante esos días, varias veces me invitó a comer a su casa, en la calle del Árbol, en San Ángel. Su esposa, la cineasta Gita Shifter, cocina sano y delicioso. También hicimos diversas excursiones por la ciudad. Lamentablemente, mi apretado esbozo de historia patria se mostró poco adecuado para los juegos imaginativos escénicos de Hugo, y el proyecto se deshizo, lo cual me dio tristeza. Pero me dejó la amistad de Hugo y Gita, una amistad cálida, no carente de críticas y de consejo. Una vez, viendo con ellos una película en su tele, confesé que no tenía televisión en casa y que ya no sabía cómo usarla desde la época del cable, y me dijo que me estaba yo viendo un poco limitadito. También me dejaba ver cómo escribía algunos de sus textos a mano, con su letra pequeña y cuidada, en blocs con hojas grandes. Y así va escribiendo una página a la vez y procura dar lo mejor de sí en cada momento. Y así entrega su enseñanza socrática. Después de comer, no se quedaba a la sobremesa y se iba rápidamente a su estudio a pintar. Me gustaba y admiraba esa disciplina suya, y las pinturas lo representan plenamente. Hugo era un verdadero maestro del carpe diem. Le había contado a Hugo de mi hija María, que tengo con la actriz Angélica Aragón, amiga desde la prepa en el Liceo Franco-Mexicano. Se interesó mucho porque admiraba a Angélica como la gran actriz que era y es, y me dijo que tenía ganas de escribir una obra para ella, concentrada, difícil. Hugo y Gita se hicieron grandes amigos de Angélica y la incorporaron en la película que estaban haciendo, Novia que te vea, basada en la novela de Rosa Nizam, sobre la vida de las familias sefaradíes en la Ciudad de México en los años 40 y 50, hablada en ladino y en español, en la que Angélica era la muy tradicional y vivaz Sarika madre, y se expresó tan perfectamente en ladino que algunas señoras pensaron que en verdad lo hablaba. Bien sabemos que Angélica es hija del actor, compositor y cantante sinaloense José Ángel Espinosa Ferrusquilla, llamado El hombre de las mil voces. Novia que te vea salió en 1993. Es el primer largometraje que dirigió Gita y obtuvo un gran reconocimiento, porque es preciosa, divertida y muy humana. Antecedente de Shtisel en la vena de Isaac Bashevis Singer. Felizmente se puede ver en YouTube. Poco después hicieron otra película que escribió Hugo con Alejandro Lubetsky y Gita, quien también la dirigió, llamada Sucesos Distantes, que es, me parece,
la obra de la que me hablaba Hugo para Angélica, en la que ella aparece en el papel principal, el de la bella actriz rusa Irene Gorenko, cuyo enigmático pasado en Rusia atormentaba a su marido, el entomólogo Arturo Fabre, Fernando Balzaretti, reencarnación del francés Jean-Henri Fabre, autor de los Souvenirs entomologiques, publicados en 10 tomos entre 1879 y 1907. El papel de Angélica es fuertísimo y bellísimo, uno de los mejores que le conozco, y aquí despliega su don de lenguas, hablando con acento ruso y hablando en ruso con su compañera de teatro, la cantante Svetlana Irina, con la que se da el quid pro quo de la narrativa de la película. La película Sucesos Distantes es de los productos más logrados de la obra multiforme de Hugo Iriart, porque en ella se funde la realidad con el teatro y el sueño, así como se funden los géneros del cine, el teatro, con el género difícil del teatro dentro del teatro, la novela, porque felizmente se publicó el guión en 1997, con prólogo de Guillermo Sheridan, y se lee como novela, la pintura, por el carácter plástico de las tomas en forma y color, por los escenarios de la obra de teatro en la que actúa Irene, y que se le entremezclan con su vida, por los diferentes cuadros que cuelgan los personajes en sus casas. La música también, que cantan en la obra Svetlana Irina con Mario Iván Martínez, la flauta que le toca a Irina Svetlana, su joven novio ruso, la música de la película de Eduardo Gamboa, la reflexión sobre la vida también, a partir de la visión del entomólogo Fabre, y hasta agregaría el gusto por las lenguas, en este caso el ruso y el acento ruso. La película tiene sus elementos de farsa, pero predomina la humanidad y el dramatismo complejo y bien graduado de la actuación de Angélica Irene Gorenko, que culmina en la conmovedora confesión final. Muy felizmente, la película también está en YouTube. Se puede apreciar el juego colectivo de Hugo, Guita, los actores y todo el equipo que implicó la filmación, comparando el guión con la película misma, con varias escenas o detalles agregados, como la fugaz aparición del Jaibo, a quien Fabre le pregunta por la dirección de la supuesta tía de Irene, y que es igual al Jaibo, Roberto Soto, el de los olvidados de Buñuel. O el final, la coda agregada de la película, la plática feliz de Fabre con su madre enferma y olvidadiza, que le dice, buscamos una cosa y encontramos otra. Con su amistad, obra y presencia, Hugo me dio una lección de vida, de que es posible liberar la creatividad de nuestras vidas. Hugo es un amigo que busca transmitir su paz, que le permite acceder a la curiosidad universal y al goce multiforme de la vida. Aunque también es cierto que por esos años le pregunté por ese tono especial tan suyo de su escritura, presente en sus primeras novelas ya, Galaor y Cuadernos de Gofa, en sus ensayos y de manera extrema en sus estrambóticas obras de teatro, que hacen de él uno de los raros de la literatura mexicana, a la manera de Torri, Arriola, Salvador Elizondo, y me dijo que sentía que ese don lo tenía desde el comienzo, desde chico, ese toque literario. Pero para que ese don innato se pueda desplegar, era necesario triunfar en la lucha contra la enfermedad del alcoholismo, por lo que escribió Hugo Vivir y Beber, con la idea de que es posible que cada uno busque, se gane la serenidad necesaria para que la creatividad florezca. La libertad literaria que se ganó y nos ganó Hugo Iriart es múltiple y tiene varios campos de expresión que se entrecruzan, principalmente el teatro, el cine, la novela y el ensayo, breve o extenso. Sus obras de teatro son actos de alegre creatividad multiforme radical, porque no las escribe primero y las monta después,
sino que las hace. Las escribe y pone en escena al mismo tiempo, en función de personajes concretos que encarnan actores específicos. Y el teatro, como en francés y en inglés, jouer une pièce, to play a piece, se juega al mismo tiempo como pintor y escultor y titiritero. Hugo interviene en la escenografía y el vestuario. Esta libertad le permitió cambiar el papel de uno de sus actores, mi primo, Sergio Gusic, esposo de mi prima Linda Duno, a quien le dio Alzheimer, y Hugo hizo que su personaje tuviera que leer en un cuaderno todo lo que decía. Entre sus novelas, me impactó La destrucción de todas las cosas, publicada en el año de 1992, el del 5º centenario del encuentro de dos mundos, para tratar de reflexionar e imaginar lo que fue para los habitantes originarios de América la invasión de los seres extraños del viejo mundo, con sus epidemias y tecnología. Y lo hizo ubicando la acción en el presente, en el que de repente comienzan a suceder acontecimientos absolutamente extraños para nosotros. Por ejemplo, una alteración del funcionamiento del tiempo, que siempre es uno de los temas de reflexión de Hugo. Más recientemente pude leer El águila y el gusano, de 2014, la novela, obra de teatro y próximamente película, en la que aparecerán Angélica y nuestra hija María. Expresión desesperada en tono fársico de la triste degradación social y moral de la realidad mexicana. Esta es de las pocas veces que Hugo se acerca a la realidad de México, porque uno de los secretos del aire y la felicidad que nos da la lectura de su obra es que se ubica siempre por encima de las miserias de nuestra vida social y política. En esta obra, novela, película, lo hace a la manera de una farsa, como en el Ridendo dicere vero, horaciano y humanista. Más allá del novelista y del teatrero, tal vez más cerca de nosotros, está el Hugo Iriart ensayista, que conserva su libertad, su curiosidad universal y su voluntad de estilo, que reivindica plenamente al género del ensayo, que no es un estudio en prosa, sino un ensayo propiamente dicho, el más alado de los géneros, sin perder su carácter heterodoxo y excéntrico natural, que menciona Sheridan, su carácter de especulador intransigente, disperso y mordaz, que conoce Christopher Domínguez. Hugo se ha acercado cada vez más a un lenguaje conversado y amable con el lector amigo. Va asentando sus pensamientos de manera llana, conforme van surgiendo, en una escritura siempre muy en presente. En ocasiones, los ensayos de Hugo se unen e hilvanan para formar libros articulados, porque lo que siempre busca es pensar, interrogar las realidades de la realidad. Hugo estudió filosofía en sus años mozos, durante 7 años, con excelentes maestros y excelentes condiscípulos, leyendo bien excelentes libros, y abandonó la profesión por molestia ante su carácter técnico y especializado. Comenta Hugo que hoy hay literalmente miles de filósofos que se reúnen en congresos internacionales, más que nunca en la historia humana. Muchos más. Ahora hay filósofos que todos los que ha habido en toda la historia hasta finales del siglo XX. Y las ideas nuevas son rápidamente superadas por otras más nuevas que van saliendo. Pero no por ello Hugo dejó de pensar y emprendió reflexiones tan ambiciosas como la de la naturaleza del arte, del juego y la imaginación, de los sueños, del vano deseo de perdurar, de Dios y de la religión, ajenos a la búsqueda de una sistematicidad, buscando siempre en sí mismo, a la manera de Descartes, ajeno a la escolástica, siguiendo el curso de los pensamientos, platicando con el lector. En todo busca Hugo ayudarnos a vivir mejor, disfrutar la vida. Tal vez su secreto fue tener siempre vivo al niño que fuimos
Y así todo lo que hacemos se vuelve un juego que nos da felicidad y sabiduría y la transmite. Muchas gracias, querido Hugo. Muy feliz cumpleaños. Hugo Iriart es un escritor parsimonioso y delicado, un hombre dulce, un conversador entusiasta que toma todo con frenesí e interés, y un ser reflexivo e irónico. Su curiosidad no tiene límites y su respuesta a cualquier estímulo es un razonamiento artístico detallado y juguetón, incluso cuando habla de cosas serias. Como buen filósofo, busca el porqué y el cómo de todo, y por eso utiliza la filosofía como un medio para acercarse a la literatura y como un pretexto para ejercitar su pluma. La reflexión de Hugo es, pues, solo una manera de ver, de observar el mundo, y el resultado, una serie de consideraciones y pensamientos estéticos, sobre todo cuando se acerca a diseccionar toda clase de seres u objetos, artefactos, como diría él, palabras, esencias, sueños o cuestiones sobre arte e imaginación. Es un autor peculiar, desusado, difícil de encasillar, porque ha experimentado en todos los campos de la literatura e incluso en el arte. Ejerce el periodismo, el ensayo, el teatro, el guión cinematográfico, la novela y la literatura infantil, y también dibuja, pinta y hace escultura. Digamos que en este momento puede considerársele como uno de los autores más eruditos y creativos de México. En toda su obra, llena de imaginación, ha logrado un estilo único que lo sitúa de una manera concreta como el escritor más interesante de esta época. La prosa de Hugo, hay que subrayarlo, es elegante y precisa, divertida y graciosa. Su curiosidad es voraz y su ingenio no tiene descanso. A veces lo que dice es desaforado como él, pero cómo lo dice es envidiable. En él la sonrisa y la sorpresa van de la mano. La obra de Hugo Iriart se convierte siempre en un juego intrépidamente gozoso, una cancha, un terreno, un tablero donde el autor juega de un lado y supone del otro al lector. En lugar de pelota o de fichas puede colocar desde a Buffalo Bill hasta Kant. Sus ensayos, por ejemplo, son entretenimientos, retos, juegos, tanto literarios como estéticos, sustentados en su honda formación y en su inmensa búsqueda. En ellos no solo intenta conversar con el lector, responder preguntas que se plantea, ser claro y dar rienda suelta a su vocación de maestro, sino que hace algo inusual, disimular su erudición. Introduce de pronto un elemento perturbador, terrenal, vulgar en el sentido de popular, para atraer a cualquier lector. Dice, por ejemplo, en un arte menor, se refiere al arte de hablar con los niños. Si estoy hablando, digamos, de que fui a Querétaro y digo, fui en coche, el coche verde que me vendió el popochón cuando intentó irse a vivir a Milán. Es decir, de pronto un apodo como popochón hace que su pluma nos comunique algo así como: mis reflexiones están al alcance de todos. No tengas miedo de emprender junto conmigo el camino de la reflexión porque te prometo que te vas a divertir. No hablo para filósofos ni gente sofisticada. Con esto quiero decir que además de la claridad, Hugo emplea un lenguaje inusual y que el primero que se divierte es él. Hay también esa vocación de maestro a la que me referí muy brevemente, que es una inusual delicadeza de maestro zen, animada por el deseo de revelarnos algo, de guiarnos a descubrir el milagro que encierra una reflexión o la
desarticulación de las reglas de una manera de ser, o cómo se arma una teoría o se admira un cuadro, se escribe un cuento o un poema. Hugo, muchas felicidades por tus 80 años, que disfrutes muchísimo y gracias por tu literatura. Yo nunca en mi vida celebré ningún cumpleaños, nunca. Y llego a los 80 años y entonces me cae esa cosa como una maldición. Soy de los ingenuos que piensan que la vida es un milagro. La vida no es mérito de nadie ni nada. La vida es simplemente una prueba de lo inexplicable, ¿no? Es decir, el que uno viva y que tenga una conciencia, y ese es el primer milagro que hay que registrar. Es el decir yo soy. Yo me acuerdo cuando era muy niño, en la casa de mis abuelos. Yo tuve abuelos, 4 abuelos. Qué bueno es tener abuelos, de veras. Bueno, a mí cuando menos. Y estaba viéndome en un espejo. Y empecé a repetir yo. Y yo sentí una cosa así que era el descubrimiento de esa cosa que es el yo, ¿no? Hasta sí, otra vez me quedé difuso, se me acuerdo muy bien. ¿Cómo diríamos? Yo creo que una vida no está completa si no conoce uno de sus abuelos. Yo digo porque yo los disfruté inmensamente. Eran muy diferentes cada uno. Mi abuela, la mamá de mi papá, era una mujer hermosísima. Y entonces ella me dio la doctrina y no me lo puedo imaginar explicándonos, no fornicarás y esas cosas policíacas que tiene, por desgracia, la doctrina, ¿no? De persecutorias tristes, ¿no? Es plácida. Ya ve usted, si usted ve un animal, lo ve así, un gatito, un perro, se da cuenta inmediatamente que tiene una placidez que no tienen los otros animales. Es plácido, él está ahí. Entonces yo estoy así como el gato o el perro, esperando. A ver a qué horas me llaman, ¿no? Y estoy contento. Y siempre yo he sido gozón y contento siempre. No me deprimo, soy entusiasta y eso es lo que más. Fíjese que Schopenhauer dice que el entusiasmo es lo más importante para la felicidad. Y también dice Bertrand Russell en su librito ese tan precioso que tiene sobre la felicidad. Y yo creo que sí, que hay que ser entusiasta y que yo no escogí eso, sino que yo así siempre he sido así de carácter, tranquilo y como un perrito. Y entonces eso es difícil pues que no esté bien, porque
me conformo con lo que sea. Pero nunca he sido, por ejemplo, violento. No, me horroriza la violencia. Y pero eso es de la manera que tiene uno de ser. No es una virtud ni es nada. Entonces, como les decía, es extraño que me interese tanto la guerra. Como he leído varias historias de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra, de la Revolución Mexicana, bueno, hasta estoy escribiendo una cosa sobre mi abuelo en la Revolución. No sé si alcance a terminarla, pero ahí voy. He hecho de la vida de mi abuelo una novela cómica, pero así me salió. No escribes. Me decía yo tenía un amigo que se llamaba Emilio Uranga y me decía, nadie escribe como puede, como quiere. Escribe como buenamente va pudiendo, como buenamente puede. Eso es verdad. Bueno, sí, yo creo que he sido afortunado, sí. Mi papá era duro e inteligente, mucho más inteligente que yo. Siempre lo reconocí. Y era enojón. Pero conmigo no. Conmigo era muy cariñosísimo. Fue el que me dio a leer y aún me leyó pedazos muy considerables del libro de las Tierras Vírgenes de Rudyard Kipling, que fue el primer libro al que yo tuve acceso, que creo que no lo leía yo. Aunque me acuerdo de una vez que estaba enfermo en la cama de mi casa, había colgado un calendario en mi cuarto. Y entonces yo leía y volví a leer y no entendía por qué decía Águila. Y en cierto momento fue como una iluminación que dije Águila. El águila, porque había un águila y era un calendario de una ferretería, no sé de qué, el águila. Pero el paso del águila al águila lo sentí como una revelación maravillosa.